Le tengo aquí un resumen. Resumen en imágenes. Llegó el momento de incorporar en México los asuntos de la política laboral y salarial a los planes para el desarrollo, pues las personas no podrán superar la línea de la pobreza con bajos ingresos, y esto lo piensa cualquier persona con dos dedos de frente, ¿no? Y lo propone la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, en el segundo día de trabajos del Foro 2013 Políticas Públicas para un Desarrollo Incluyente, convocado esto por organismos financieros internacionales. El jefe de la Unidad de Desarrollo Social de la CEPAL dice que no bastan las políticas asistencialistas sin considerar la parte productiva del apoyo que necesitan los pueblos para sacar adelante a sus niveles más bajos de ingreso. Fíjese, entre el 2010 y el 12, el número de mexicanos en extrema pobreza aumentó de 11.700.000 a 13 millones de personas. Esto es 1.300.000 personas mexicanos más, que llegan a esta condición de extrema pobreza, según informa el subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial de la Sedesol, Javier Guerrero García. En el evento, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, aseguró que la propuesta de reforma fiscal que se construirá con el consenso de todas las fuerzas políticas tendrá como objetivo central alcanzar un sistema tributario simple, quiere decir fácil de aplicar, ¿no? Justo, donde, porque dice más justo, pero la justicia no es un término relativo, es un término absoluto. O eres justo o no eres justo, porque no es más justo. Donde pague más el que más gana, a fin de fortalecer la capacidad del Estado para atender a los programas. Fíjense, ahí Videgaray la regó, la verdad, ¿eh? Porque con haber dicho que pague más el que más gasta, no aviva el avispero, ¿no? Que yo gasto más, órale. Que yo gasto menos y ahorro, y a lo mejor meto mucha lana a producir. Y entonces mucha gente dirá, ah, sí, el que más gana, pues entonces yo me hago a un lado. Y además, al decir que pague más el que más gasta, en ese momento está incluyendo a toda la economía que no paga impuestos, que es la informal. Ahí hubiera sido mucho, yo creo que más pensado, pero en fin, no lo hizo así. Dice, a fin de fortalecer la capacidad del Estado para atender programas de salud, educación e infraestructura, además de promover competitividad. Una reforma que le dé al Estado mexicano en su conjunto, no solo al gobierno federal, sino también a los estados y a los municipios, la capacidad financiera de cumplir con sus obligaciones para generar educación, para generar salud, infraestructura, es decir, esta economía democratizadora de la productividad. Y claro, una reforma que nos dé competitividad y que sea justa, en la que quien genera más utilidades pague más. Es que no era por ahí, pero en fin. El director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, Luis Fonserrada, propuso eso, lo que le digo, generalizar el IVA. Pues ahí estaba, pero es que, miren, o le haces a la economía o le haces a la política. Sería precioso que alguien le hiciera las dos cosas, ¿no? En Hacienda, porque ahí hay que tener sensibilidad para decir las cosas. Y entonces aplicar en México un impuesto generalizado al consumo. Aparte de aplicar un impuesto verde de 5 pesos a las gasolinas, con lo que se recaudarían unos 400,000 millones de pesos adicionales. Ahora, siempre que se habla de nuevos ingresos, pero así como estas cosas mágicas, se piensa en la gasolina. No hay, o sea, no les da para más. En el poblado de Atitanac, en Zacatecas, uno de los sitios expulsores de migrantes, así por definición, el presidente de la República adelantó que en los próximos días su gobierno dará a conocer una cruzada nacional en contra del hambre como parte de la estrategia de su gobierno para atenuar la pobreza extrema. Vamos a respaldar a todos los productores con seguros catastróficos en el territorio nacional.
Este año habremos de asegurar 10 millones de hectáreas y 6 millones de cabezas de ganado. Y de manera particular, para Zacatecas, vamos a duplicar la superficie asegurada de este estado para las contingencias climatológicas, al que se habrán de destinar más de 120 millones de pesos. En Fresnillo, el presidente anunció un programa nacional contra la sequía que contempla apoyos para los productores en 17 estados afectados por este fenómeno en los últimos 2 años, así como medidas preventivas como la contratación de seguros catastróficos, como ya hablaba. El gobierno respetará la libre manifestación ante las movilizaciones anunciadas por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en contra de la reforma educativa. Pero hará cumplir de manera irrestricta el derecho a la educación, asegura el secretario de Educación, Emilio Choifet, al reiterar que esta reforma no va contra los maestros. Mientras que descarta un encuentro con el Bester Gordillo, pues dice, el diálogo es de instituciones. Respetando las decisiones del sindicato, yo creo que nosotros tenemos que emprender una vasta campaña informativa para que los maestros de México sepan con claridad que la reforma no trata de reducir el número de maestros ni de privatizar la educación como se ha dicho por ahí, sino de darles certeza en sus cargos y darles mejores instrumentos para que cumplan con su función. En Chilpancingo, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación irrumpieron en la sede del Congreso del Estado para impedir la sesión en la que se avalaría la reforma propuesta por el presidente. ¡Adelante! ¡La lucha es constante! ¡Adelante! ¡La lucha es constante! ¡Pueblo se levante! ¡Por pan, libertad y tierra! Suena doctrinario, ¿no? O sea, se suena tan de los 70s. Se me hace... Nada más falta un fondo de Creedence Clearwater Revival y ya la hicimos. Diputados del PRI, del PAN y del PRD se comprometieron a analizar en el próximo periodo ordinario de sesiones la normativa de la Ley General de Víctimas para que no se quede en letra muerta, con lo que se tomarán en cuenta opiniones de grupos y activistas de derechos humanos e incluso las observaciones que en su momento presentó el expresidente Calderón, que ya sabe usted que había vetado la ley porque estaba mal hecha y ahora se va a echar adelante cuando está mal hecha. El embajador de México ahora ante Estados Unidos, Eduardo Medina Mora, anticipó que nuestro país será respetuoso del marco constitucional estadounidense sobre la posesión de armas. Pues sí, no que lleguemos a decirles, oigan, ya no vendan armas, ¿no? Aunque hará valer su voz para que esto deje de ser la vía para armar a grupos criminales fuera de su territorio. Es otra cosa. Lo que quiero subrayar es que la agenda es muy amplia, muy compleja. No pueden ignorarse unos temas para privilegiar otros, lo cual no quiere decir que no haya temas prioritarios en el sentido de que requieran una mayor atención tanto de la embajada como de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero que no se pueden descuidar ninguno de estos componentes de la relación, porque es una relación muy intensa y muy compleja. La Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá otra vez el caso de la secuestradora francesa Florence Cassé. En su sesión del próximo 23 de enero, el proyecto de revisión del amparo directo está a cargo de la ministra Olga Sánchez Cordero, quien, por cierto, ya ha manifestado que hay elementos suficientes para su liberación. Agárrese de algún lado. En Chiapas, el juez segundo penal dictó auto de formal prisión contra el exalcalde de Cacahuatán, Jesús Arnulfo Castillo, mientras el juez primero resolvió en el mismo sentido en contra del expresidente municipal de Ixhuatán, Magdiel Rafael García. Con esto suman 6 los expresidentes municipales bajo proceso formal por delitos de ejercicio indebido del servicio público, peculado
y asociación delictuosa. Elementos del ejército descubren otro túnel transfronterizo en construcción en la ciudad fronteriza de Nogales, en Sonora. El pasadizo, que estaba a 7,5 metros de profundidad, tiene una extensión de 56 metros e iniciaba en una vivienda en la colonia Buenos Aires de esa localidad, que es bravísima, ¿eh? A mí me ha tocado estar ahí. Ahí no entra la policía, ¿eh? Para que nos demos una idea. El hallazgo se dio gracias a una denuncia ciudadana sobre actividades sospechosas en el sitio. No se informa de detenidos. En la ciudad de Chihuahua fue acribillado el comandante de la Policía Técnica Estatal, José Alfredo Salcido, acribillado por sujetos que lo atacaron desde 2 vehículos en marcha cuando circulaba por la avenida Tecnológico. Sus 2 escoltas y un civil que pasaba por el lugar resultaron lesionados. En Torreón, elementos de seguridad pública catean el centro de reinserción local e incautan lo de siempre: objetos prohibidos, televisores, frigobares, ventiladores. Pues bonito, ¿no? El lugar bien puesto, ¿no? Como un hotelito 3 estrellas. Elementos de la Policía Federal detuvieron a otros 8 sujetos y aseguraron 17 armas de fuego, 32,000 cartuchos y paquetes de hierba y polvo blanco en un operativo simultáneo en 11 viviendas del Distrito Federal y del oriente del Estado de México. La acción se derivó tras varias semanas de trabajos del área de inteligencia de la Corporación de la Policía Federal. La Secretaría de Salud del Distrito Federal relanza la campaña de vacunación antirrábica y esterilización de perros y gatos, y el titular de la dependencia de salud, que sigue siendo el doctor Agüed, estima en 120,000 el número de perros callejeros que generan un serio problema de salud pública al, entre otras cosas, defecar en las calles, que al secarse las heces fecales viajan por el aire y generan infecciones al ingresar por las vías respiratorias, por los ojos, ya sabe usted. Por otro lado, peritos, no perritos, sino peritos de la Procuraduría no encontraron indicios de tejidos orgánicos humanos en los primeros 25 perros que fueron detenidos por la Brigada de Control Animal en el Cerro de la Estrella en Ixtapalapa. Estos perritos son inocentes. Ese fue el dictamen, ¿no? Por lo pronto, el caso de los 5 cadáveres encontrados en el lugar sigue en entredicho. Yo sigo pensando que son cadáveres que ahí dejaron y llegaron los perros a medrar. Es carroña para ellos. Sí, se sigue bajo la línea de pensar que esta banda de perros, esta jauría era el dog tag, y entonces pues se piensa que ahora tenemos bandas de perros dispuestos a matar a los ciudadanos, pero en fin, por lo pronto, quédese usted tranquilo si quiere a los perros, que 25 caninos han sido liberados. No les habían dado, no. O sea, los tenían en condiciones ni de comer, les dieron, pues como si no hay presupuesto, no hay partida, pareja, no hay partida para darles de comer. Ahí los tenían famélicos. Yo quisiera que le hicieran eso a los que los tenían ahí, que les dejaran sin comer, a ver si no pegan de brincos. Es que, ¿sabe qué? Cuando la gente no tiene educación, por lo general no tiene sentimientos, porque los sentimientos se educan. Y hay gente así. En otra nota local, la Secretaría de Obras y Servicios inició los trabajos de reencarpetamiento del primer piso del periférico, que resultó seriamente dañado por los trabajos de construcción de las llamadas autopistas urbanas norte y sur. Ya sabe usted, durante mucho tiempo le estuve protestando a Marcelo Ebrard por la condición en la que estaba el periférico. Nunca me dijo nada, ni siquiera una mala palabra. Ni un descolón, ni me hizo así con la cara, ni nada. Ahora, yo diría, aparte de que resultó seriamente dañado el piso del periférico, resultaron seriamente dañados miles y miles de coches. Pero pues eso, como lo paga usted, eso no es problema del Distrito Federal. A mí me ofrecieron, y lo dije aquí, la constructora que hizo esto, lo de segundo piso, me ofrecieron
cambiarme mi llanta, bueno, mis llantas. Cosa que me negué porque dije, primero págale a los 3,000 que están antes que yo y después pagas mi llanta. Obviamente ahí sí hicieron mutis porque se les van sus utilidades. Aquí de lo que se trata es de taparle el ojo al macho. En los Estados Unidos, alerta en ese país por una epidemia de influenza estacional. En al menos 41 estados se reportan personas infectadas con un aumento de más del 30% en relación con la semana previa. De acuerdo con los Centros para el Control de Enfermedades, en la proporción de contagios está por encima del promedio nacional para una época como esta en el año. Hasta el momento han muerto 18 niños y se incrementó la hospitalización de personas con síntomas graves. Los estados de mayor número de casos de influenza son la Florida, Nueva York, Texas y Virginia. Otro tiroteo se da en la Unión Americana por motivos que aún se desconocen. Un adolescente de 16 años irrumpió en plena clase en una preparatoria en la localidad de Taft, en California, y disparó con una pistola en contra de uno de sus compañeros, quien se recupera en un hospital con 2 impactos de bala que recibió en el pecho. El atacante, cuya identidad no se ha revelado porque por ley no se puede revelar el nombre, en California se encuentra bajo la custodia de la autoridad. El vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, entregará el próximo martes al presidente Obama las recomendaciones del grupo de trabajo que armó sobre la manera de reducir la violencia con armas de fuego. Biden se reunió con representantes de organizaciones de caza, con Z, y de tiro deportivo, con miembros de la Rifle Association, con asociaciones de víctimas, especialistas en salud mental y expertos legales, y entre todos se armó lo que le van a presentar el próximo martes al presidente. Biden adelanta que esas recomendaciones se enfocarán en aspectos como la posesión de armas y el tipo de armas que se poseen, o sea, el tipo de armas a las que puedan acceder los estadounidenses. Agrega que una de las propuestas recurrentes en sus reuniones con diferentes actores y partes interesadas se refiere a la verificación de antecedentes de potenciales compradores. La Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos se dijo decepcionada del encuentro en la Casa Blanca para impulsar un mayor control de armas. La influyente organización de 4 millones de miembros que defiende la posesión de cualquier tipo de arma en tu casa, bueno, en ti, sostuvo que el grupo de trabajo pasó la mayor parte de su tiempo en proponer restricciones a dueños legítimos de armas, cosa que no les gustó. El presidente Obama nominó a su jefe de gabinete, Jack Lew, se escribe L-E-W, Jack Lew, como el nuevo secretario del Tesoro en sustitución de Timothy Geithner, quien decidió retirarse tras 4 años en el cargo. Obama destaca que Jack Lew, quien debe de ser confirmado por el Senado, tiene vasta experiencia en materia presupuestaria y reúne el perfil y habilidades para continuar el trabajo de Geithner, quien, afirma, pasará a la historia como uno de los mejores secretarios que ha tenido el Treasury Department ahí en los Estados Unidos. Allá no son secretarios, son departamentos. Obama bromeó con la particular y curiosa firma de Lew, que semeja una serie de círculos continuos, la cual, de ser confirmado en el cargo, aparecerá en los nuevos billetes impresos por el Tesoro. Nunca había visto la firma de Jack y cuando la vi ayer en la prensa pensé en rescindir la nominación, o sea, en echarme para atrás, pero Jack me aseguró que va a esforzarse para hacer al menos una letra de su firma legible para que el garabato no devalúe a nuestro dólar, dice que tiene buenos golpes el presidente Obama. Añade el presidente entre las risas de los presentes en el salón en donde el anuncio se hizo. El vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llama a Hugo Chávez a continuar tranquilo su batalla en contra del cáncer e invitó a los opositores a abrir su corazón a la bandera del socialismo verdadero y de la democracia igual. Ante miles de venezolanos que se reunieron frente al Palacio Presidencial de Miraflores al iniciarse de manera oficial un nuevo periodo constitucional en ausencia del presidente.
Comandante, tranquilo, continúe su batalla, que aquí tiene un gobierno bolivariano y un pueblo revolucionario respaldándolo y una Fuerza Armada Nacional Bolivariana firme. Pero, ¿así o más prueba de su desarrollo? Nada más... No, es que es increíble. O sea, este hombre le quiere tapar al sol con un dedo, ¿no? O sea, si usted cree que para una toma de protesta, para un nuevo periodo presidencial, un hombre que no esté absolutamente impedido, no hubiera llegado arrastrándose. Y si no llegó, y más con un perfil de personalidad como el de Chávez, si no llegó es porque verdaderamente está en la lona. Al intervenir en la multitudinaria concentración en apoyo a Chávez, Nicolás Maduro denunció que se ha pretendido manipular y aprovechar la circunstancia de la operación y de la convalecencia de su héroe para buscar desestabilizar a nuestra patria. Y ahí, pues, a ver, hágale. Además hablan igualito, ¿eh? Igualito. Pakistán sufrió el jueves una de las jornadas más sangrientas de su historia reciente, con 115 muertos en una serie de atentados perpetrados principalmente en contra de chiitas. Un doble atentado en un club de billar repleto de gente en la ciudad de Quetta, que dejó más de 80 muertos, 120 heridos en uno de los ataques más graves en contra de la comunidad musulmana. El atentado fue reivindicado por extremistas sunitas del Lashkar-e-Ghanvi, principal grupo rebelde antichiita que hay en ese país, que es, por cierto, muy, muy violento. En los deportes se pondrá en marcha la jornada 2 del torneo de clausura a las 7:30 de la noche, tiempo del centro en México. Jaguares recibe al América, mientras que Santos enfrentará a Chivas a las 9:30 de la noche, tiempo del centro también. En el golf, a sus 16 años, Marijose Navarro está muy cerca de ganar por tercera ocasión el torneo nacional de aficionados, luego de registrar 73 golpes en la tercera ronda y un acumulado de 218 impactos. Ya Pablo nos platicará del tema. Todo lo más importante, más adelante, aquí usted sabe.